Lili, muchas gracias. Ya saben, preparaditos, agendaditos con lo que nos espera en el clima. Y en nuestras mañanas seguimos hablando de arte y de cultura. Por eso me place presentarles a un invitado muy especial, Fernán Espinosa, odontólogo y escritor. Vamos a hablar de su libro Espinosa, Armando y cámara. Cocinando. Hermanito, ¿cómo estás, Fernán? Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Hombre, muy bien, gracias al Señor. Bien y mejorando. Además que hoy es jueves y el espíritu lo sabe, te está observando. Y el cuerpo también. Fernán, de Corozal para el mundo, ¿no? De Corozal, sí, señor, para el Qué mundo. bueno. Y armando y cocinando. Ah, eso ¿Cómo amando y suena? cocinando. Ah, es Amando y amando. cocinando. Ah, amando y Sí. cocinando. ¿Y cómo es la fusión, primero que todo, de tu perfil? Mira eso. Odontólogo y escritor. Bueno. Primero lo primero. Un odontólogo primero buena muela y después odontólogo. Bote de queso ahí en la Muy buena parada. muy buena pregunta, claro, sí, es un proyecto paralelo, digamos, sí. ¿Sí? Pues yo soy odontólogo de base, ¿no? Especializado en salud pública. Pásale el gerencia libro a Préstame hospitalaria. ese libro. Préstame Por favor. ese libro. Pero siempre la escritura estaba presente, siempre estaba allí. Esto es como un mensaje para la gente, ¿no? Porque a veces somos odontólogos, médicos, ingenieros, pero tenemos algo de talento ahí como guardado, Dormidito escondido, que- sí. pero siempre latente. Claro. Y es muy importante que la gente no lo deje caer nunca. lo deje perder. Exacto. Y que en cualquier momento lo saque a resaltar y lo manifieste, ¿no? Sí. En mi caso, pues yo siempre fui odontólogo, trabajé con el sector salud, pero ahí estaba, que escribía el cuento, que declamaba, que escribía la poesía, y cualquier día me puse a pensar, yo tengo que escribir también novelas, Pero, libros. claro. Pero, Fernando, Entonces, está hablando aquí ahí empecé, sí. de comida. Es decir, que en casa te levantaste con el mote de queso, eso vino de casa. Eso. El que te dedicaras a la comida, como hablábamos de Jocharsario con la comida árabe allá en Corozal. Claro que sí. A ver, en mi casa había una cantidad de tías Solteronas. cuyo para cocinar no era para ellas, cocinar no era como una actividad más. Sí, que hay que cocinar para poder comer, etc. No. Era como... Un ritual. Era un ritual. Hasta un arte. Era plan un y el arte. ritual, era parte de su proyecto de vida. Sentarse, hablar de los ingredientes, de la historia de la comida, Uy, qué de rico. dónde venía. O sea, ese carisma que tenían y ese Esa pasión gusto, desbordada por- esa pasión desbordada, ese gusto por cocinar, y convertían la cocina en sí en todo un proyecto. Claro. Y no solamente el acto de cocinar, sino la historia de los ingredientes, de dónde venían, Uy, qué rico. cómo se preparaban, los olores, los sabores. O sea, tú etcétera. estás hablando, a mí me está dando filo. Total. Uy, pero mira esa ¿Cómo se fotico del describe? bote. Dios Mira, mío. el bote está en portada. ¿Cómo se describen los aromas, las texturas, toda esa sazón que aparece en el libro? Sí. De los alimentos que están en el libro. Exactamente. Es muy buena pregunta y es la esencia del libro, sí. Porque alrededor de los sabores y de los olores se despiertan muchas emociones, ¿no? Claro. Y no solamente emociones, sino también recuerdos, gustos, digamos todo lo que de pronto uno lleva latente en un momento dado, en el momento de la cocina y en el momento de la degustación también, eso se refleja. Recordemos que alrededor de la comida se tejen muchas cosas, ¿no? Del acto de comer, de sentarse, ¿sí? Y cocinar, te iba a Y preguntar, cocinar es un acto de amor, ¿no? Es un acto Finalmente, de si tú amor. cocinas para ti o para alguien, es Claro. autocuidado, es cuidado por los Claro. otros y se necesita amor, esa dosis de amor para que realmente quede rico, finalmente, ¿no? Fernando, En la hablaba- portada vemos un mote de queso. Espérate un segundito, Ok. Jairo. Vemos un mote de queso, pero yo tengo la duda de cuáles son esos platos típicos Uy, de la sí, ¿qué región más? que aparecen también en la obra. ¿Me permite hacer una interpelación ahora que tú dices eso? Claro que Porque sí. aquí en el libro hay algo que yo iba a preguntarle que tiene que ver Tiene que ver. con el pastel. Sí. Y tú hablaste de las tías famosas que habían en tu casa. Sí. Me imagino que Sara era una tía también. Sí, señor. Que ella le encantaba preparar el pastel, gozaba picando la carne de cerdo, la pechuga de pollo en cubitos, le echaba cebolla, cabezona y no le gustaba el tallo de cebolla larga, decía que era muy fuerte. El secreto estaba en el sofrito, decía suficiente ají y pimentón, poco comino, sal al gusto y de ahí todo era fácil. Paréntesis, o sea que también hay receta dentro del libro, Sí, ¿no? algo de receta. En realidad no es un libro de recetas, ¿no? Porque el libro de recetas hay muchos y bastantes, Sí, es una claro. novela. Pero en algunos pasajes
sí las recetas tienen que resultar porque es el arte, el momento de la cocina, ¿no? Que le pongo la cebolla, como dice ahí, que le quito la cabezona, que le Pero pongo eso la otra complementa cebolla. la pregunta de Lili, que precisamente cómo venían todos estos O sea, y cómo este pastel. mote de queso que se ve aquí. No, y qué más Sí. platos que le preguntaba a Lili justamente, qué pastel, mote de queso, ¿qué más encontramos? A ver, el mote de queso pues es emblemático, ¿no? De la Total, tierra, de la de la sabana. costa. Por favor, su majestad. Y el está- mote. Su majestad, y está en la el mote. portada. Chicos, una pregunta para Exactamente. todos. ¿El mote de queso es o no es con berenjena? ¿El oficial, el auténtico? Porque eso es Para una gusto discusión. los sabores. Pero hay una discusión. ¿El auténtico sí o no tiene berenjena? El auténtico no tenía berenjena. Yo sabía. Pero sí se le puede agregar. Ah, no, sí. Se le puede agregar también bledo. Tomate. Le agregan hogao, Y tomate, chicharrón. cebolla. Le echan chicharrón. Yo chicharrones, insisto, etcétera. necesito saber cuáles son los platos que están en el libro. Bueno, sí. Sí, porque aquí la experta de comida es Lili. Además del mote Me de quedaba así queso. esperándolos. Además del mote de queso que era emblemático y que era de todos los viernes al mediodía y que era con una cantidad de invitados, también está el arroz apastelado. Ay, qué Para hambre. los sábados por la tarde. Este también era un ritual. A la gente. Qué rico. Llegaban a la casa, cocinaban. ¿Era el que estaban hacía ahí. Sara? El que hacía Sara, sí. Claro. Pero también hay una cantidad de horneados, como las galletas de soda, las parpichuelas, las quesadillas, que son unas tortas que tienen sí. queso y coco por encima. sí, yo sé Hacían cuáles polvorosa. son. Eh, Oye, Hacían nosotros polvorosa. hemos pasado Yo hambre sé hoy. cuáles son. Eso. Y para los desayunos siempre hay un énfasis en la sabana de colocar de pronto yuca cocida, tajadas de plátano frito, Bollo con limpio. queso, los bollos limpios, los bollos de yuca y esa cantidad de panes, panecillos, no como el diabolín. Uy. Ay, típico de allá. Típico de allá, Corozal. claro que sí. Pero también habían, además de las comidas, habían ciertos mitos, como el caballo, el jinete del caballo sin cabeza. Sí, en la sabana hay una cantidad de mitos, sobre todo Pero la esa era de la madrugada. tía Sara también. Esa tía Sara era bien popular, ¿no? Ah, tú no ves que le decir que tengo que hacer a la vieja Sara. La Por tía eso era- Sara emigró de la depresión momposina. En serio. Ella es apellido Padawi y tiene un ancestro libanés. Ok. Entonces tiene esa carga también de comida libanesa. Claro. Kibbes, Qué rico. falafel, Eso son de etcétera. Magallanes Falafel. también. Fernán, Qué ¿tú rico. cocinas? Muy poco. Le manda a preguntar mi solitaria que si dentro del libro también están las solitaria. bebidas. Si mi solitaria es la que manda, no soy yo, es la solitaria Guillo la que manda a preguntar. Por Si dos. Exacto. Si dentro del libro también están las bebidas. Porque también hay bebidas que son muy típicas del Caribe colombiano y que El le jugo dan- de corozo. hay un maridaje. Es típico. Por ejemplo. Ah, qué Es, rico. es una de las estrellas del libro, mejor dicho. Ah, sí, Sí. como el Wow. mote. El Pero hue- acá en como la el bebida mote, sí. el corozo. Y el las jugo. chichas de arroz, Ah, sí. las chichas de maíz, las chichas de arroz. Sí, yo traté de pronto de recoger no solamente los más emblemáticos, sino hay unos platos que de pronto están un poquito olvidados y que hay que ¿Cómo cuál? rescatar. ¿Cómo cuál, por por ejemplo? ejemplo, esos horneados, las parpichuelas. Las torticas de casabe y todo eso. Las torticas de casabe, una que se llama la trompada. Oye, yo no he ¿Sabían? probado Que eso. es un cuadrado, ¿Cómo? es un cuadrado Se llama así, horneado Yo de recibí harina. muchas La peladitos. trompada. Le dicen la trompada, sí, es un cuadrado como de horneado y por encima tiene como unos colores rosados, amarillo. No, ¿Por no qué sé se cuál. le dice trompada? Porque cuando uno la muerde, ¡tras! Suena como una trompada. Suena como una trompada, Son así crocante, crocantes. muy crocante. Sí. Ok. Suena como una trompada. Porque nació en ti hacer un libro con alimentos de Sí. cocina, no haciendo recetas, pero sí un libro ilustrando estos platos típicos de esta región de donde Eso tú sí eres. es buena pregunta. Mire, yo pienso que en un mundo tan globalizado, donde nos llegan tendencias de todo el mundo, nosotros tenemos que defender lo nuestro, visibilizarlo y reconocerlo además, Totalmente porque es de parte acuerdo. de nuestra identidad y fortalece nuestro patrimonio cultural además. La novela no plantea un choque cultural entre lo que nos viene de afuera y lo que tenemos, no. Eso se puede fusionar y se puede mejorar incluso. Pero sí plantea la lucha de los ideales porque son unas mujeres empoderadas. Esto es una historia de mujeres empoderadas por la cocina. De su época, ¿no? Que la gente no la Exactamente. llamaba empoderada, pero era la reina de la casa. Exactamente, la novela sí plantea esa lucha permanente, ¿no? Por defenderlo de nosotros, por visibilizarlo de nosotros. Estamos en un país que es el segundo más biodiverso del mundo, eso dicen, ¿no? Así es. Sí, sí, no, así es. Y es así, entonces es la hora también de que la gastronomía, que es parte de la biodiversidad, tenga su sitio, ¿no? Oye, tengo entendido que tú como odontólogo escogiste los platos de acuerdo a las personas que llegaban a tu consultorio. Arroz con coco,
Ay, no, El Jairo. de verdad parece mote de queso. ¡Ay, no! Arroz pastelado. Pero, Y iba a hacer una De Ah, sí, acuerdo a la yo- tú ibas a limpieza hacer de una los pregunta. dientes, tú ibas cogiendo la receta o no. Y esa pregunta sí está muy... Muy de Jairo, muy de Jairo. Jairística. El libro habla de postres también y Uy. es que porque también tenemos aquí muchos postres en el Caribe colombiano, Sí. también tenemos muchos Típicos. Claro, postres típicos. Ahora que viene Semana Ahora Santa. Semana Santa es que vienen todos. Sí, señor. Entonces habla también de Sí. los dulces. Hay un dulce muy importante que es traído de la depresión momposina, ¿no? El dulce de limón. Ay, qué Yo no he rico. probado Nunca he ese. probado el dulce de eso. limón. Es el que viene con la famosísimo. cascarita y todo. Sí. Sí, claro, que es de ralladura de No, limón. no. Exacto. Eso, El y, que bombón tiene se que come ser, mucho. y que tiene que ser con la cascarita verde. Exactamente. Porque sabe mucho mejor. Exactamente. Uy, sí, no lo conozco, rico. Ese dulce fue llevado a la sabana, se popularizó allá y es uno de los más típicos en este ¿Sabe cuál momento. es Yo el el tengo dulce un de reclamo limón. que hacerle a Fernando, Fernanda. o sea, Yo tengo un además del arroz reclamo, con leche, yo tengo ¿no? un reclamo que Además del hacerle a Yo le quiero hacer Fernanda. una Leche, por pregunta. favor. Básicamente, Fernán, tú te vales de la gastronomía, de nuestra gastronomía muy diversa, de nuestros alimentos, de nuestros platos típicos para afianzar y exaltar nuestra historia, como para marcar a través de los años qué es lo que ha marcado la parada de alguna forma a nivel gastronómico y que nos representa de alguna forma, pues internacionalmente también, ¿no? Exactamente, ahí está lo del reconocimiento, ¿no? Y la visibilización de nuestra comida, ¿cierto? Y lo que yo les hablaba, una forma No, pero de Lee- fortalecer el reclamo. patrimonio cultural de nosotros es defender y preservar esto, lo de nosotros, ¿sí o no? Yo tengo algunos ejemplos de otros países y si me dan la oportunidad, por ejemplo, el presidente Getúlio Vargas Ok. en el Brasil, en la década del 30, 40, 50, pensó, si yo fortalezco el fútbol y la samba, aquí voy a hacer algo. Claro. Y mire lo que hizo. Claro. O sea, el hombre con políticas estatales fomentó la identidad del Brasil alrededor de la samba y alrededor del fútbol. Entonces hubo escuelas de fútbol, Identidad hubo escuelas de cultural. samba en todos los colegios. Fernan, Y por ahí está cuestión el de resultado. tiempo, Lili tenía un Súper. reclamo antes de irnos. El reclamo es que como tú nos traes este libro de gastronomía, nos hablas de la gastronomía típica de Sucre Y no traes los platos. no traes estos platos para Yo te tengo la degustar hoy aquí, respuesta. por favor. Yo te tengo la respuesta porque al final del el libro dice agradecimientos a Fernán Espinosa, que era el que lavaba la loza. Pobrecito, ¿Dónde lo no. encontramos? Sí, está a partir de mayo en todas las plataformas virtuales posibles, incluyendo Amazon. Ok. Y va a estar en las librerías principales de cadena en el país, ¿sí? ¿Va a Muchísimas la Feria del gracias. Libro ahora en mayo? Que es la Feria del Libro en Bogotá. Sí, estoy en la Filbo Ok. y estoy en el cumpleaños de Corozal, mi pueblo. ¿Cuándo es el 15 de mayo, que es el lanzamiento del libro. Perfecto. 15 de mayo estaremos en Corozal, señores. Así es, Fernán. Muchas gracias por estar con nosotros A y por ustedes. traernos este libro Amando y Cocinando. Ahora, señores, cambiamos de frente, como diría Guillo Escalante, y nos vamos con buena música.